Esta charla podría haber sido parte de la serie feminista, pero aparece en otro momento donde estamos pensando la educación en diseño. Maya presenta una crítica a su educación como diseñadora y a la vez es educadora. Esta charla nos permite pensar la educación en diseño desde el feminismo. Maya Ober es diseñadora, educadora, investigadora, feminista y activista. Nos propone reflexionar de una manera crítica la falsa neutralidad y el universalismo del diseño. Ella es de Israel y vive en este momento en Suiza. Forma parte del colectivo Despatriarchais Design, una plataforma de investigación fuera de la academia. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. Buenos días, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Me llamo Maya Ober y formo parte de una plataforma de investigación que se llama Despatriarchais Design. Ok, ¿y qué estudiaste? Yo soy diseñadora industrial y eso fue mi formación de mi carrera. Estudié en Holon, que es una ciudad al lado de Tel Aviv. Y digamos que recibí una formación tradicional de diseño, digamos, en el sentido que los cursos que yo llevaba y toda la estructura, digamos, de la educación fue basada en la escuela de Ulm de Alemania. Entonces es sí una educación muy modernista, la forma sigue función, digamos, diseño neutral, universal y todo esto. Entonces, sí, esa es mi formación, que también es la razón por la cual también empecé Despatriarchais Design para reflexionar de una manera crítica en esa falsa neutralidad de diseño. ¿Por qué es falsa la neutralidad esa? Es un tema muy amplio, pero a mí me gusta siempre partir de, como que sí soy feminista, a partir de la biografía, porque pienso que nuestras biografías son la parte muy importante de quiénes somos. Quizás cuento un poco sobre mi biografía relacionándome al diseño y así puedo explicar mejor a qué me refiero cuando estoy hablando sobre la falsa neutralidad del diseño. Y en mi caso, eso fue muy, muy importante que yo recibí esa formación como, digamos, formación muy mainstream, muy funcionalista como diseñadora industrial, porque mi formación no estaba contextualizada dentro del contexto particular, no está situada dentro de Medio Oriente, dentro de lo que se llama Israel-Palestina, dentro de esta parte. Entonces, nosotras estudiábamos sobre los diseñadores, digamos, los diseñadores europeos, estudiábamos todo ese discurso modernista sobre la funcionalidad de los objetos y productos, universalidad del diseño, pero lo político como se quedaba afuera, mientras en el mismo tiempo donde yo estudiaba a 20 minutos en carro, el mismo diseño estaba reproduciendo las inegalidades estructurales como colonialismo, racismo y sexismo dentro de la colonización israelí en Palestina y dentro de la ocupación en Transjordania. Entonces, eso yo pienso que cuando yo me di cuenta, obviamente siendo estudiante no me di cuenta de nada de estas cosas, ¿no? Y cuando acabé los estudios, como tenía mis sueños así, digamos, muy naif de
ser una diseñadora grande como, no sé, Arne Jacobsen o Mies van der Rohe o Walter Gropius y los otros, ¿no? O Dieter Rams, también los diseñadores más contemporáneos, tipo Philip Stark y todo esto, pero yo no entendía que toda la historiografía del diseño está basada de verdad en ese discurso muy individualista que sigue esos diseñadores estrellas, que la mayoría son hombres blancos europeos o norteamericanos. Entonces, cuando estoy hablando sobre esa neutralidad falsa del diseño, estoy hablando sobre eso, que cuando yo diseñaba mis productos, y estoy hablando sobre el ámbito de diseño industrial así propio, muy hardcore, digamos, yo pensaba que ese estilo minimalista, muy funcionalista, sin color, monocromático, que eso es algo intuitivo propio mío, ¿no? Con formas muy reducidas, muy todo siguiendo una lógica muy modernista, que sí, yo pensaba que eso es diseño de Maya, digamos, pero que era algo intuitivo mío. Y de verdad, solo años después que acabé mis estudios, cuando empecé a cuestionar y leer más y informarme más de una manera crítica sobre, y entonces encontré también teorías feministas y la crítica feminista o la lectura feminista del diseño. Solo entonces entendí que lo que yo pensaba que era intuitivo y propio mío, la verdad era la educación de diseño que yo recibí, que tenía una agenda muy clara, ¿no? A reproducir este pensamiento funcionalista, modernista. Entonces, por eso digo que es una falsa neutralidad y un falso universalismo, porque no es, porque detrás de este pensamiento hay una ideología muy clara que excluye de una manera estructural a todos los otros, y obviamente que, como para mí, como que me identifico como una mujer y soy una mujer, entonces claro que aunque dentro del contexto ese específico, dentro de Israel, yo formaba parte del grupo muy privilegiada, pero sí, también tuve esas experiencias de ser una diseñadora industrial joven, y sí me confronté mucho con el sexismo dentro de esa disciplina por mi cuerpo, por cómo soy. Entonces, desde este punto fue como un poco el vínculo, fue muy fácil de entender esas estructuras que oprimen y que diseño reproduce. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto. Y una pregunta, ¿vos sos israelí? ¿Ese era tu país de origen? Sí. Sí. ¿Y cómo es que hablas tan bien español? ¿Estudiaste en algún momento en algún país hispanoparlante? No, pero mi pareja es peruano, entonces en la casa hablamos castellano y también vivimos por un año en Madrid. Muy bien. Y contame, ¿qué pudiste hacer? O sea, ¿cómo es esto de diseñar con una mirada feminista? ¿Me contás algún caso? Yo no pienso que diseñar con una manera feminista, lo que sí pienso que como que feminismo no es una método, no es como, digamos que ahora hay un social design y hay un diseño, no sé, ecológico, o hay diferentes movimientos, y luego podemos añadir otra categoría más que sea diseño feminista. No, eso yo no creo. Yo pienso que las teorías feministas, y además las teorías feministas del feminismo negro y también del feminismo que lleva en sí el feminismo interseccional, nos dan herramientas para cuestionar de una manera ontológica qué es diseño. Y eso me interesa, porque a mí no me interesa un enfoque que añade una capa más a lo que existe dentro de esa disciplina, sino
a mí me gustaría que la cuestionamos, que cuestionamos cómo definimos el diseño, porque esa definición de diseño también no existe dentro de un vacuum, no es una definición absoluta, es una definición construida. Y yo pienso que ese enfoque feminista nos ayuda a entender esto y entender que sí, que feminismo no es una método dentro del diseño o una herramienta dentro del diseño, sino es una política y una política muy clara, con una agenda muy clara y pienso que eso es muy importante porque hay muchas iniciativas y también muchas de repente quizás estoy exagerando, pero hay y habían, cuando miramos la historia del diseño, habían iniciativas que se enfocaban en historia del diseño de diseñadores mujeres, pero yo pienso que tenemos que como salir de ese concepto que feminismo se enfoca solo con las mujeres y quiere, no sé. ¿Me contás o sea, cuál es la propuesta, por ejemplo, de Despatriarchized Design? O sea, son un grupo de investigación y tienen una plataforma, pero me lo puedes contar como proyecto. Sí, claro. Entonces, lo que pasó es que cuando yo me mudé a Europa, yo después de mi carrera estuve varios años, trabajé como diseñadora en un estudio con otras compañeras, en un estudio de diseño, digamos, interdisciplinar, pero yo sentía que como que lo político y como que yo sí fui movilizada de una manera política como no forma parte de mi práctica como diseñadora y entonces te creo como tipo un disonanzo que en algún momento fue un poco difícil, como yo no tenía palabras o no tenía herramientas para poder seguir diseñando y con toda la conciencia política que llevaba. Entonces, como tuve que parar a diseñar, no pude diseñar más. Y luego me mudé acá a Suiza y empecé a leer más y como entrar más dentro de la teoría feminista y luego empecé a leer también sobre la crítica feminista del diseño o la lectura feminista del diseño, etcétera. Y eso como también creo como eran cosas que yo leía que como eran cosas que yo también les pensaba, pero yo no tuve palabras para decirlas, pero eran cosas como que yo les sentía dentro de mis experiencias de mi vida, pero no les podía expresar verbalmente. Y eso, obviamente, toda esa situación causó una frustración muy grande y dentro de desde esa frustración nació The Patriarchist Design porque lo que me recomendó mi buena amiga, que es argentina, en Buenos Aires, es una antropóloga, cuando siempre, y feminista también, y cuando yo siempre se me quejaba con ella de mis frustraciones de diseño y de todo, ella me dijo, de repente tendrías que escribir sobre eso. Y para mí eso fue como escribir, como yo soy diseñadora, yo no sé escribir porque nadie te enseña cómo escribir dentro de la escuela del diseño, por lo menos no dentro de la escuela en la cual yo estudié. Entonces empecé a escribir y así se empezó The Patriarchal Design más como un blog. Y luego al toque me he escrito Anya Neidhart, que también tiene formación como diseñadora, pero luego está más formada en periodismo y en curación de diseño y en teoría de diseño, y ella me ha escrito y quiso colaborar y así empezamos a colaborar y publicar más textos y poco a poco empezamos a definir qué nos interesa y qué queremos que pasa más adelante con The Patriarchal Design y eso resultó
en creación de una non-profit acá en Basel, que se llama así, obviamente, Deep Design, y como una plataforma de investigación en la cual trabajamos con diferentes formatos de mediación. Entonces no es solo la parte que puedes ver online, digamos, el blog, pero también empezamos a dar charlas, organizar workshops y ver más y crear también colaboraciones. ¿Y los workshops que hacen son workshops donde van la mayoría de diseñadores o va gente de todo tipo? Empezamos el año pasado, empezamos con lo que llamamos Deep Design Labs y para también crear un espacio para experimentación dentro de educación de diseño fuera de la academia, porque también nosotros creemos, aunque las dos estamos o formamos parte también de la academia dentro de nuestro ámbito profesional, pero creemos que hay discursos que los cambios de currículum dentro de la academia duran un montón de tiempo y son procesos muy largos. Y creemos que es muy importante también trabajar desde dentro y desde el fuera al mismo tiempo. En plan que iniciamos con esa serie de labs que también vamos a continuar este año en la segunda parte de 2020 para de verdad crear ese espacio, también espacio físico en el cual la gente, no solo la gente que tiene formación, digamos, universitaria dentro del diseño, pero todas y todos que están interesados en ese cruce cruce entre feminismo interseccional y diseño se pueden sentir bienvenidas y eso fue importante para nosotras. Obviamente que muchas personas que participaban sí vienen de, no lo definiría solo diseño, pero del ámbito cultural, digamos, pero también habían algunas personas que no tenían ninguna formación, digamos, académica dentro de este ámbito cultural, del diseño, etcétera, arte. ¿Quiénes financian en Suiza este tipo de investigación que ustedes están haciendo? Nadie. No, lo que pasó es que nosotras veamos nuestro trabajo como activismo. Entonces, pienso que eso sí es muy importante que como nació Di Patriarca Design, nació dentro del activismo y dentro de como una llamada de urgencia de hablar sobre esos temas y reflexionarnos más sobre nuestra disciplina y ampliar ese grupo, porque no es que Di Patriarca Design es solo Anya y Maya hablando y que nosotras estamos como trayendo ese contenido, pero para nosotras es muy importante ese intercambio. Entonces, las dos tenemos, y eso es un punto muy importante, las dos tenemos puestos académicos. Entonces, sí tenemos nuestra mayoría de los ingresos o los ingresos que nos permiten existir y pagar nuestros recibos no viene de Patriarchal Design, sino de nuestros puestos dentro de la academia. Y eso es muy importante para decirlo porque hay un montón de precariedad dentro de nuestra disciplina de diseño y yo pienso que sí tenemos que ser transparentes sobre nuestros recursos y también fondos de financiación. Esa serie de Deep Patriarchal Design Labs, para esta serie sí recibimos una subvención muy generosa de la ciudad de Basel, del Departamento de Cultura, que tiene fondos para mediación dentro del ámbito del diseño, que es algo, digamos, muy único y muy, como que Suiza también es un país, es una confederación, entonces tiene 26 diferentes cantones o podemos decir regiones y cada región tiene su gobierno propio y sus leyes propios. Sí, como municipalidades.
sí, más, digamos, más como en Estados Unidos, los estados, ¿no? Entonces, en Cantón Basel-Stadt es un cantón muy, digamos, más socialista y más de izquierda. Entonces, sí tiene muchos más recursos o financia más y lo ve más importante de financiar también la mediación. Pero, por ejemplo, en otros cantones tipo en Ginebra o en Zúrich, la situación es diferente. Maya dice que nadie te enseña a escribir en la escuela de diseño, y concuerdo totalmente con ella. Habría que poner más esfuerzo en escribir en grupo, escribir no solo para describir después de haber diseñado y documentar, sino para pensar lo que vamos a hacer, y ahí hay una diferencia enorme. Escribir sobre lo que ya hicimos nos ayuda a reflexionar sobre lo diseñado si lo hacemos de manera crítica, y quizás eso sirva para nuestra próxima propuesta. Pero si uno escribe sobre lo que quiere hacer, articulamos mejor para dónde queremos ir, entendemos mejor lo que queremos. Escribo mucho y me gusta mucho escribir con otros. No sé si se fijaron, pero en nuestra página web hay escritos sobre cada serie y también 4 artículos sobre cómo usar el podcast en la educación de las diseñadoras y los diseñadores. Escribo para pensar, para entender algo, sobre todo para mí, y a veces también lo publico. Sigamos escuchando a Maya. ¿Qué es esto de la mediación cultural? Dentro de la mediación, digamos, son todos los formatos que hacen mediación entre un público o entre una población y la gente que lleva a los contenidos, digamos. Entonces, en nuestro caso, esos eran los labs, pero mediación también puede decir exposiciones o conciertos o grupos de lectura, etc. Entonces, para ese proyecto, nosotras nos juntamos con otra non-profit dentro del ámbito cultural de acá, de Basel, que se llama Common Interest, que son nuestras amigas muy buenas y colaboradoras también, y ellas trabajan también dentro del ámbito de investigación y curación de diseño. Desarrollaron el concepto gráfico del diseño de la identidad visual de los labs, en la cual la idea era, porque empezamos con 3 diferentes labs, y la idea era para cada lab preparar otra identidad visual usando tipografía y usando los fonts de diferentes diseñadores, digamos, bastante jóvenes del mundo. Entonces, para nuestro primer lab, que se llamaba Illustrate the Otherwise, usamos el font Vinilla, que lo diseña una diseñadora brasileña, Flora Carvalho. Pero una pregunta, estas mediaciones, porque por ejemplo acá se hacen mediaciones en situaciones de tensión, por ejemplo cuando los vecinos tienen como una situación de mucha tensión, que hay como una pelea candente, y son mediaciones para que no haya polarización o para que no haya radicalización de algunos grupos en la sociedad. ¿Esto tiene que ver con eso también? No, es mediación, digamos, mediación cultural, es como hablamos de mediación en el ámbito más, digamos, ya no me gusta de repente esa palabra, pero en el ámbito más educativo. Entonces es
que nosotras hacemos la mediación del contenido, pero nada que ver con la resolución. Sobre lo que tú estás hablando es como como resolución de los conflictos, ¿no? Es más como curación. Sí, pero yo no diría curar porque nosotras no podemos curar a nosotras mismas. Y como que empezamos con esa serie de labs, los dos, año pasado hemos hecho 3 labs, que dos primeros labs hicimos nosotras como The Patriarchist Design y para el tercero lab invitamos a Nina Paim y Corinne Giesel de Common Interest para que ellas dan uno. Entonces, sí, pero de repente pienso que en España se usa más ese término como de mediación cultural, a lo que yo me refiero, que hay como que hay diseñadores, hay un público y hay una institución cultural. Entonces, dentro de este ámbito, pues sí, se forma una intervención que forma parte de mediación cultural, digamos. Pero ya no tenemos que complicarlo. En fin, fue como una serie de diferentes workshops que todos eran, pero sí los leemos labs porque para nosotros era importante la parte experimentativa y la parte como de crear un laboratorio de la educación de diseño, ¿no? Que dentro de cada lab probamos cosas nuevas. ¿Tipo qué cosas probaban? Hemos hecho 3 labs. El primero se llamaba Illustrate Otherwise y dentro de este lab fue como más como una grupa de lectura y discusión visual, digamos, discusión verbal y visual al mismo tiempo. Entonces hemos elegido 2 textos que para nosotras eran muy importantes. Uno era el texto Made in Patriarchy de Cheryl Buckley, que Cheryl Buckley es una historiadora del diseño británica y ella ha escrito ese texto en, pienso, 86, en la cual ella usó de verdad enfoque teoría feminista para evaluar y ver la historia del diseño y dar una lectura desde la perspectiva feminista y empezó a cuestionar no solo quién es el diseñador, pero qué nosotros definimos como diseño, ¿no? Y el otro texto fue Design and Intersectionality. Escrito, es un texto más contemporáneo, escrito hace, pienso, como 3 o 4 años por Eche Canley y Luisa Prado, que son también 2 compañeras de otro colectivo con nosotras colaboramos, que se llama Decolonizing Design. Entonces, para nosotras fue interesante en ese primer lab también hacer un espacio en el cual se puede leer esos textos y se puede ver cómo la perspectiva interseccional influye a la lectura del diseño y también ver, porque pasaron casi 40 años o digamos, no, 30 años de entre que Cheryl Buckley ha escrito su texto y ellas escribieron el otro, entonces también ver cómo se cambió la cosa, cómo se cambió el discurso y que cada uno de los participantes podría hablar sobre su práctica del diseño o su práctica cualquiera, porque no todas eran diseñadores, y ver cómo ahora estamos entendiendo la disciplina y cuál es nuestro papel dentro de ella y para que todo eso no sea tan, digamos, académico, mientras que hablamos y discutimos, también dibujamos un montón y fue muy interesante porque, por ejemplo, participó una arquitecta de paisaje. Ella lo que dijo y lo que dibujó fue que
como dentro, ella hizo como una reflexión sobre su formación como arquitecta de paisaje y ella dijo que como ella nunca o casi nunca en sus proyectos usa flores, porque dentro de su educación como arquitecta de paisaje nunca estudió sobre flores o como flores era algo muy así decorativo, femenino, ¿no? Como así es la lectura de flores dentro de nuestra sociedad patriarcal, digamos. Entonces, como los flores dentro de la arquitectura de paisaje son como, digamos, decoración o ornamento dentro del diseño industrial. Es algo que es de mal gusto, ¿no? Es algo que es un poco kitsch, que no se lo hace, no es aceptado dentro de esta norma modernista, funcionalista. Entonces fue como muy lindo ver diferentes personas de diferentes disciplinas, con diferentes experiencias, como a través de los textos y también a través de esa actividad de no solo hablar y leer, pero también dibujar, digamos, de una manera más intuitiva, se puede ver diferentes conclusiones y también cómo eso influye la discusión. Y yo pienso que también lo que fue importante para este primero lab fue la locación, porque nosotras colaboramos con una biblioteca feminista queer acá en Basel, en un barrio que digamos es un barrio más de la clase trabajadora y ahora es un barrio con bastante muchos migrantes. Sin embargo, yo también vivo en ese barrio y esa biblioteca está al lado mío, como 2 calles de mi casa. Entonces también pienso que fue como para nosotras importante el ámbito y dentro de esa biblioteca, que es un sitio muy, muy lindo, bastante pequeño, pero sí, muy lindo. También habían un montón de libros y libros, claro, libros transmiten conocimientos y también dentro de estar ahí y hacer los labs ahí, también interactuamos con esos libros que ya estaban. Entonces eso también pienso que fue como importante para nosotras, no alquilar un sitio cualquiera en lo cual vamos a hacer los labs, pero que cada locación como tenga sentido, que cada locación tenga también sentido político, ¿no? Pienso que eso es también una parte muy importante para Anya y para mí, para nosotras dos, dentro de The Patriarchal Design, es no solo hablar de, pero hablar desde dentro del feminismo. Entonces, si estamos haciendo y organizando estas cosas, no es solo que la gente venga y que hacemos esto, pero para nosotras es importante que habrá algo para aplicar, que habrá como, aunque suena muy banal y de repente muy obvio, pero esas cosas pequeñas pienso que también son importantes, que si colaboramos y si, porque sí hemos alquilado obviamente ese espacio de la biblioteca, porque no es una biblioteca del gobierno pública, ¿no? Es una biblioteca queer feminista de un grupo, un colectivo de activistas locales de acá. Entonces, también quisimos apoyar a esa iniciativa porque ellas también tienen que pagar su alquiler y pagar su luz, obviamente, esas cosas. Perfecto, las querían apoyar. Muy bien, y decime, ¿qué te ves haciendo en unos años? ¿Qué te imaginas que va a pasar con este grupo de Patriarchal Design? Pienso que lo que nosotras queremos es desarrollarnos más y también crecer y tener el poder económico de hacer más colaboraciones, porque
porque como dije desde el principio, ahora operamos dentro del activismo, entonces, claro, fue como, digamos, nuestra decisión, nuestra pasión que nos llamó y que empezamos a publicar más textos y organizar cosas, etcétera. Pero hay muchas personas con las cuales nos gustaría colaborar y que nos gustaría que escriban para nosotras, pero no podemos ofrecer una remuneración, entonces no les invitamos para nada, porque no vamos a invitar a alguien para un trabajo, digamos, no remunerado y precario. Entonces pienso que sí, lo que nos gustaría es crecer más y ampliar más las redes de colaboraciones y de repente en algún momento también tener un sitio físico que ofrecería esa otra mirada y ese espacio para otra mirada al diseño con diferentes formatos. Sin embargo, una cosa que nos interesa mucho es también el tema de curación y exposiciones, también de difundir esos contenidos para grupos más amplios. Entonces, ya si hablamos de los sueños, obviamente que nos gustaría en algún momento poder crear, no sé si escuela es una palabra buena, pero digamos un instituto o un programa dentro de educación de diseño que nosotras con otras colaboradoras podemos crear desde cero y tener la libertad de influir a cómo ese programa va a funcionar y quiénes van a enseñar y qué van a enseñar, etcétera. Pienso que eso sí sería nuestro sueño. Buenísimo. Bueno, te agradezco mucho la entrevista y que te hayas hecho un ratito para charlar conmigo. Hay muchas ideas y proyectos geniales que aparecen en estas charlas, y algunas son tan buenas que sería genial poder replicar en otros lugares del mundo. Necesitamos espacios para investigar fuera de la academia, invitar a gente con o sin títulos a investigar juntos, independientes de los mecanismos de financiación de la investigación académica y libres de las políticas de las instituciones educativas. Creo que con Diseño y Diáspora abrí un espacio así, porque investigo en diálogo con otros. Definitivamente no es una investigación académica, pero es el tipo de investigación que quiero hacer ahora. Explorar un tema a través de conversaciones. Exploro el formato de la conversación y el contenido, los temas. Trato de encontrar gente que me inspire y después de entrevistarlos, escribo estos pedacitos de reflexión al final de cada episodio. También invito a gente a escribir conmigo sobre el podcast y a ser voluntarios para Diseño y Diáspora. Creo que Maya va más allá, porque abre espacios de investigación para otros, invitándolos a reflexionar sobre sus prácticas y colaborar desde sus intereses personales. Ojalá ella y sus colegas tengan todo el apoyo que necesitan para poder extender la red de colaboraciones y su trabajo. No sé si a ustedes les picó el bichito, pero a mí me dejó pensando que, claro, me encantaría ser parte de una red de investigación inclusiva. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.